Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, buenos días. Vamos a continuar con lo que estábamos revisando del estrés. Habíamos observado cómo precisamente estas fases, que en última instancia también y originalmente fueron planteadas como las fases de lo que se llamó al principio el síndrome general de adaptación, paulatinamente fue transformándose entonces en lo que es propiamente eh, el estrés, ¿sí? Entonces, por eso es que actualmente, bueno, pues se puede poner indistintamente. Ahora bien, eh, ya vimos precisamente cómo, qué es lo que caracteriza desde el punto de vista de las hormonas, lo que caracteriza cada una de estas fases, así como también vimos pues algunos aspectos de carácter básicamente conductual y emocional, que es lo que va a traer como consecuencia más evidente en el caso del humano y en el caso de los animales que también se estresan y que también están sometidos entonces a este tipo de circunstancias adversas ambientales, también hay situaciones parecidas. Ahora bien, si ya hablamos de que el estrés entonces es esta respuesta metabólica en donde se capacita propiamente a, el, a una persona o a un animal para poder en un momento dado eh, enfrentar una situación adversa, se capacita metabólicamente. Entonces, ahí es donde viene, y lo vamos a analizar a continuación, viene el meollo de una situación adversa para la salud, ¿sí? Como dice aquí, si el estrés capacita física y metabólicamente al organismo para enfrentar al estresor, entonces deberá utilizarte esta capacitación. Acuérdense que dijimos, ¿en qué consiste esa capacitación? Pues en que cuando yo me estreso, ¿sí? Saco ciertas hormonas que aumentan los niveles de glucosa, que aumenta la degradación de reservas, que aumenta la disponibilidad de energía. Toda esta capacitación, hay además, respiro más rápido, mi corazón late más rápido, todo se metaboliza más rápido. Entonces, si todo esto ya es una capacitación física para enfrentar al estresor, dice aquí entonces deberá utilizarse esta capacitación, pues de lo contrario habrá desgaste metabólico, ¿sí? Habrá desgaste metabólico, ¿sí? Que puede traer como consecuencia lo que ahora se llama el síndrome metabólico y también alta predisposición a la diabetes. Ojo con esto, este es un mal de nuestro tiempo, un mal en donde justamente, ¿sí? Ante circunstancias adversas para las cuales vivimos, estamos sometidos a estrés constante. Ahora bien, por fin llegamos a el punto en donde vamos a analizar que existen diferentes tipos de estrés, ¿sí? Uno de ellos, que es el más conocido y es el que más se habla de él en forma precisamente adversa, es lo que llamamos el estrés negativo o también en algunos textos llamados diestrés o sin la E, también mencionado como distrés. Distrés, diestrés o estrés negativo, ¿sí? Siempre se habla acerca de este y siempre se dice que hay que evitar el estrés, ¿sí? Pero hablar de esta manera es, en buena medida, una forma muy simplista de el tema general que consiste el estrés. El estrés también puede ser positivo y ahorita lo vamos a comentar. Este tipo de estrés negativo es el que más se conoce porque es el que ha habido consecuencias y es el que va a tener repercusiones en nuestra salud, ¿sí? Entonces, hablemos de este tipo de estrés y estrés, ¿sí? Este tiene lugar
cuando la capacitación, que aquí ya mencionamos, cuando la capacitación no fue utilizada para neutralizar al estresor. Y entonces la energía potencial acumulada deberá tener alguna salida. Ojo con esto, ¿sí? ¿Por qué hablo aquí de de una energía potencial acumulada? ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque justamente cuando yo me estreso, repito, me capacitan, mi cuerpo se capacita para poder llevar a cabo grandes utilizaciones de energía. Está disponible para mí grandes cantidades de energía. ¿Por qué? Porque ya, insisto, ya lo vimos, salen catecolaminas, sale cortisol, ¿sí? Sale incluso glucagón, sale insulina. Todas estas hormonas lo que van a hacer, algunas suben los niveles de energía, suben los niveles de glucosa, otras van a facilitar el paso de estas sustancias a las células, otras van a estimular a las células a que lleven a cabo trabajo metabólico. Pero si yo nada más experimento esta capacitación metabólica y me la quedo porque no la gasto, pues entonces eso va a tener consecuencias. Ahora la pregunta sería, ¿y por qué si se estresa uno no la gasta? Pues porque aquí lo que en un principio era tan simple y sobre todo para algunos animales silvestres, lo que era tan simple, enfrentarse a una situación adversa, ¿sí? O vivir una situación de urgencia, pues no hay de otra. Es muy simple. Ante una situación, ¿sí?, adversa, o le enfrento o le corro. Y para los dos voy a utilizar esta energía. Enfrentar, pelear, discutir, voy a necesitar energía. Y después, si decido no enfrentarlo y le corro, también voy a necesitar esta energía. Pero ¿a cuál es el problema? Sobre todo en el humano y sobre todo en la sociedad moderna, ¿sí? Que ahora se ha perdido esta situación del estresor, ¿sí? Que ya no tenemos un estresor bien identificado. Yo salgo de casa temprano, ¿sí?, y me estreso porque el despertador sonó y no lo escuché, porque no sonó, porque me levanto como loco, me baño rapidísimo como loco, a veces me da tiempo de tomar algunos alimentos, a veces ya se me hizo tarde y salgo sin tomar alimentos, me voy corriendo, ¿sí? Voy manejando, voy echando pestes porque yo siento que la gente no va al ritmo y a la velocidad que yo considero que debería de ir, me voy peleando con medio mundo, pito, ¿sí? Con el claxon, me pitan con el claxon, voy haciendo malabares y señas y todo y me voy estresando, etcétera, ¿sí? El problema es, otra vez, mientras que en un animal silvestre el peligro es latente, tengo un oponente y ya sé, si tengo chance de ganar, lo enfrento, y si no tengo chance, pues mejor le corro. Aquí, ¿qué pasa? ¿Cómo le corro? ¿A quién? ¿De quién me defiendo ante el tránsito? ¿De quién me defiendo en esta ciudad caótica? ¿De quién me defiendo? ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que uno se estresa y se queda uno con toda esta energía potencial. ¿Qué significa? Me quedo con toda la glucosa acumulada, me quedo con todos los músculos tensos y preparados para la pelea o para la huida, pero no tengo dónde gastar todo esto, ¿sí? ¿Contra quién me peleo? ¿Contra los 100 automovilistas que van junto a mí? Contra ellos no voy a pelear, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Esta capacitación, este aumento de energía disponible, este desgaste de reservas, este aumento de las cadenas metabólicas activadas a nivel del hígado y a nivel de todas las células, se quedan ahí. Pero entre más me estreso, más gasto mis reservas y entonces va siendo contraproducente, ¿sí? Repito, aquí cuál es el problema: que se pierde al estresor. Se pierde justamente contra quién
¿Contra quién peleo? ¿Sí? Llego al trabajo y también tengo un ambiente adverso. ¿Qué voy a hacer? ¿Pelearme físicamente con todos? ¿Sí? Que ahí gastaría yo mucha energía peleándome, pero no, esto no es posible, ni es socialmente correcto. Entonces, el problema es que toda esta tensión se va acumulando como energía potencial, ahí se queda, pero tiene que buscar una salida. Esta energía potencial, cuando uno está estresado, es uno más susceptible a las discusiones, es uno más nervioso, es uno más proclive a la pelea, a la discusión, al enfrentamiento. Por eso, porque está uno tenso, ¿sí? Ahora bien, la pregunta sería, bueno, si ya me tensé así, ¿qué puedo hacer? No puedo pelearme con todos físicamente, que además ahora eso ni siquiera es una posibilidad. En otros tiempos, ustedes vean las películas de no de la prehistoria, vean las películas de los años 70, 80, ¿sí? 90 todavía. La gente se tenía una discusión y órale, ¿sí? Sí, tan muy gallito decían, órale, vamos a agarrarnos a golpes. Ahí ya que salga, como decía un autor, que no sé si alguno de ustedes conozca, por lo menos de nombre, un señor que se llama Chava Flores, decía, sí, para que se me acabe el rencor, órale. Sí, vamos a agarrarnos a golpes, por lo menos, o sea, antes había esa posibilidad, y no estoy diciendo, no estoy justificando, estoy diciendo que era correcto, ¿sí? Pero me refiero a que había esa posibilidad, ahora ni siquiera existe esa posibilidad, ahora todo el mundo trae una pistola, ahora todo el mundo provoca otras cosas, ni siquiera existe una situación así, que insisto, no estoy justificándolo, yo nada más estoy diciendo que había otras formas, otras maneras, ¿sí? Entonces, el hecho es que un individuo constantemente estresado es un individuo que está, ¿sí? Constantemente degradando sus reservas, constantemente con la glucosa elevada, constantemente con los lípidos elevados. ¿Por qué están los lípidos elevados? Porque hay que garantizar la disponibilidad de energía. Y una cosa es la glucosa, otra cosa es el glucógeno y otra cosa es que a partir de grasas y lípidos, perdón, grasas y proteínas se puedan degradar para después obtener energía, por lo que llamamos la gluconeogénesis. Ese es el problema, ¿sí? Entre más se estresa uno, los niveles de glucosa están altos. Y entre más altos estén, hay una gran predisposición a la diabetes mellitus. Entre más altos estén los niveles de lípidos, también hay un gran problema a nivel hepático que se llama el síndrome metabólico, que ya lo vimos en qué consiste de manera indirecta. Cuando les dije, hay exceso de glucocorticoides, lo normal es que primero se degraden lípidos, se obtengan ácidos grasos. Los ácidos grasos se van al hígado, en el hígado los transforman en acetilcoenzima A y se integran al metabolismo. Pero cuando se satura la vía de la acetilcoenzima A, se forma acetoacetilcoenzima A y se forman cuerpos cetónicos y se da la cetoacidosis. Ese es el riesgo y este es un problema grave, ¿sí? Ahora bien, insisto, ¿qué es lo que pasa si tengo esta energía potencial acumulada? ¿Qué es lo que pasa si tengo demasiada glucosa disponible? Demasiado glucógeno disponible, demasiados ácidos grasos circulantes, ¿sí? Si estoy degradando muchas proteínas y muchos lípidos, pues lo menos que podemos hacer es, ya que lo generé y que no lo puedo evitar, pues ahora lo utilizo. Hay que utilizarlo de manera creativa, porque si no lo utilizo, me voy a enfermar y aquí está la causa. Dice aquí, si se utiliza, se atenúan los efectos, pero si no se utiliza, provoca, ¿qué cosa? Pues provoca enfermedades, ¿sí? Te provoca lo que dice un autor argentino, en un libro muy interesante que se llama precisamente El estrés, dice Orlandini, hay un desgaste vital porque entre más me estreso, más degrado mis reservas y más
Ojo con esto, más estoy predispuesto a enfermedades. Ese es el problema con el estrés, ¿sí? Que voy a caer en lo que dice Orlandini, en un desgaste vital. Y esto lo podemos observar, ¿sí? Ustedes todavía están muy jóvenes ahorita, pero ya se estresan y se estresan mucho, ¿sí? Por eso es que tienen la enorme oportunidad también ahora de saber manejar el estrés y saber atenuarlo. Pero ¿qué es lo que pasa si no se maneja adecuadamente y si no se atenúa? Hay predisposición en grandes cantidades a problemas de salud, empezando por enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es una enfermedad psicosomática? Es una enfermedad que empieza siendo psicológica, que empieza siendo mental y termina somatizándose, o sea, termina teniendo consecuencias físicas en nuestros órganos, pero empieza siendo una cuestión mental, ¿sí? Y más, yo creo que somos más proclives a pensar esas cosas, pues la gente que tenemos conocimientos de medicina, porque cuando yo me pongo a estudiar esto, digo, ay, entonces cuando pasa esto y esto y esto, puede suceder esto y esto y esto. Ah, ok. Y cuando yo empiezo, según yo, con alguna cuestión psicosomática, me empiezan a dar dolores de cabeza, ay, caray, ay, no vaya a hacer esto, ay, no vaya a hacer lo otro, ay, me llevo algunos días con problemas digestivos, ay, no vaya a hacer esto, ay, no vaya a hacer aquello. ¿Sí? Ahí está el problema. Empieza a haber algo psicológico que lamentablemente a veces llega a ser somático, llega a ser algo evidente. Por ejemplo, típico, la gente que se estresa muchísimo, ¿sí? Y es susceptible, porque no todas las personas lo son, es susceptible, padece de los famosos fuegos, ¿sí? Los fuegos es un virus, el virus zóster que todos tenemos. El virus los tenemos todos, ¿sí? Porque cuando una persona se estresa, en algunos le salen los famosos fuegos, que son bastante molestos y además, desde el punto de vista estético, pues a nadie le gusta, ¿sí? Padecer de esto, porque pues obviamente se siente uno mal, se siente uno inseguro, se siente uno que tiene un aspecto no agradable, etcétera. Entonces, ojo, ¿sí? Colitis, la colitis, ¿sí? La habíamos hablado el otro día, ¿sí? La colitis nerviosa. Mucha gente padece de esto. Y esto es lo que en la edad de ustedes es algo muy común, ya lo decía, ¿sí? Estoy seguro que en el grupo, ¿sí? Cuando menos un 5%, si no es que a un 7% de ustedes padecen de colitis grave. Y otro 10-15% padece de colitis no grave. Esos dolores terribles abdominales en el vientre bajo, cuando están súper nerviosos, cuando están súper sometidos a situaciones estresantes, es eso. Pero son unos dolores tremendos y además unos sustos tremendos para la familia. Hay que correr al hospital y hay que ver qué está pasando, hacerles pruebas. Y ya miren el chistecito de que llegan al hospital y los atienden y todo, el chistecito van a ser en varios miles de pesos, nada más. O sea, perdón, pero y todo por no saber manejar el estrés. Y si a eso le unamos que no comemos correctamente, que comemos grasas, que comemos exceso de refrescos, etcétera, ¿sí? Y no hacemos ejercicio, bueno, pues entonces ahí está la respuesta. También hay quienes padecen de hipertensión, de gastritis, agruras, se quejan constantemente, todo les cae mal, todo les irrita, ¿sí? Y cuando esto pasa, sigue avanzando de la gastritis, de las agruras y todo esto, si no se atiende, puede haber lesiones graves como las úlceras, que pueden ser una perforación de alguna parte del tubo digestivo y puede ser una peritonitis mortal, ¿sí? Enfermedades degenerativas, lamentablemente, porque hay tanto cáncer ahora por muchas circunstancias. Pero una de tantas es precisamente el no saber manejar el estrés. Ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Hay varios tipos de cáncer. Por ejemplo, cáncer mamario, por ejemplo, cáncer de colon, ¿sí? Asociado con la colitis.
Hay cierto tipo de enfermedades que tienen predisposición el individuo está predispuesto a ellos precisamente por esta situación. ¿Sí? Problemas de piel, hay gente que tiene unos problemas de piel que normalmente bajo condiciones diferentes, vamos, tiene un problema de reacción alérgica o que dice, ay hombre, ponte una cremita aquí y esto y tranquilízate ya, ¿sí? Hay gente que no lo puede hacer y va a tener problemas de dermatitis graves, problemas asmáticos, ¿sí? Siempre ha habido asma, toda la vida ha habido asma, en todas las generaciones ha habido asma, pero hoy hay muchos más asmáticos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, muchachos, si esto no los hace pensar y reflexionar acerca de lo que es el estrés, pues yo no sé. Lamentablemente, como dice el dicho también, nadie escarmienta en cabeza ajena. A veces les pueden decir todas estas cosas, ajá, sí, está bien, ajá, hasta que no lo vivo. Analicen ustedes lo que yo les decía el otro día también. Oye, no comas demasiado picante, no tomes demasiados refrescos. Es que mira esto, ajá, sí, ya lo sé, pero no, yo me siento bien. Claro, perdón, muchachos, no es lo mismo tener 50 años que tener 19 como ustedes. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, repito, esto es lo que pasa, sí, cuando estamos estresados constantemente, no encauzamos toda esta capacitación. Todo esto que me capacita mi cuerpo para enfrentar al estresor, si no lo utilizo, voy a tener consecuencias de enfermedad. Ahora bien, pero aquí dice, ¿hay una salida? Pues sí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues encauza todo esto, ¿sí? Si ya estás estresado y si tienes los niveles de glucosa elevados, y si tienes alta concentración de lípidos también en sangre, y si tu hígado está trabajando como loco de tantos lípidos que le estás mandando, etcétera, pues por lo menos utilízalos ya. ¿Cómo se puede utilizar teniendo actividad física? Y aquí está, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es, ya les dije, lo mejor que pueden ustedes hacer. Y hacer ejercicio, pero formalmente, hacer ejercicio cotidianamente, no hacer ejercicio cuando me acuerdo, no hacer ejercicio cuando tengo tiempo, no, pues entonces nunca, ¿sí? No es que tengo mucho que estudiar, pues sí, estudia, ¿sí? Y después haces ejercicio, no, pues estoy loco, como estoy estudiando y después hago ejercicio y me voy a cansar. Sí, pero es un cansancio diferente y por eso lo vimos también en clases pasadas. Si yo hago ejercicio me canso, pero libero endorfinas y me hace sentir mejor. Estoy cansado, pero me siento satisfecho. Es eso. Entonces, hay que hacer ejercicio, insisto, de manera formal, ¿sí? Ojalá, a veces es difícil, pero ojalá pudiera tener una actividad de ejercicio formal, participar, tener un equipo de fútbol, tener un equipo de básquetbol, ¿sí? En donde yo juego los fines de semana, pero me entreno entre semana, por favor, ¿sí? Entonces, todo esto, y ahora, finalmente, afortunadamente, en el caso de las chicas, todo esto es igualmente accesible. Antes era nada más para los hombres ir a jugar fútbol rápido en las noches, ir a jugar squash en las noches. No, pues ahora los hombres y mujeres todos tienen la misma oportunidad, afortunadamente, y gracias a la pelea de muchas personas, y todo está siendo más democrático. Qué bueno, todos a hacer ejercicio, todos a tratar de organizarse, ¿sí? Ahora bien, aparte de hacer ejercicio, ¿en dónde puedo gastar también mucha energía? Miren, conviviendo, riéndome, ¿sí? Divirtiéndome. Perdón, así como les digo hay que hacer ejercicio el fin de semana, oigan, perdón, pues sí, ¿por qué no nos reunimos? No ahorita, acláralo, no ahorita porque está prohibido por las condiciones hacerlo, pero cuando se den las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, todos los jueves nos podemos reunir los amigos
en la casa de alguien, en la casa, y vamos a convivir, vamos a platicar, vamos a echar relajo, etcétera, vamos a bailar, ¿por qué no nos vamos en grupo y ahora entre parejas, órale, vamos todos con su novia, con su novio, y vámonos a bailar, vamos. Esto es gastar la energía, todo esto que me capacitó, ¿sí? El cuerpo a través del estrés, digo, que ya tengo la energía, pues gástenla, ¿sí? Por eso, ¿quién lo iba a decir? ¿Sí? Antes los gimnasios estaban abiertos a cierta hora. Ustedes seguramente lo saben, ahora hay gimnasios abiertos las 24 horas. ¿Por qué? Porque la gente, yo termino de estudiar, termino de trabajar a las 8 de la noche, 9, todavía podría ir a hacer ejercicio, sí. Hago ejercicio de 9 a 10, terminando, ¿sí? Me voy con los amigos con los que fui a hacer ejercicio, tomamos algo, un café, tomamos algo, ¿sí? Una ensalada, y ya me voy a descansar. O viceversa, no puedo hacerlo así. Yo quisiera hacerlo más temprano porque entro a trabajar a las 10 de la mañana. Tengo mi consultorio, soy veterinario y dentro de mi... ¿Cuándo ustedes han visto un consultorio veterinario a las 7 de la mañana abierto? ¿Cuándo lo han visto a las 8, a las 9? ¿Sí? Los consultorios se abren a las 10, 11 de la mañana. Bueno, pues si lo abren a las 11 de la mañana, perdón, párense a las 6 de la mañana, 7, y les da tiempo de hacer ejercicio, les da tiempo de hacer esto, de hacer lo otro, ¿sí? Y empezar su día descansado, ejercitado, bien desayunado, ¿sí? A las 11 de la mañana para abrir el consultorio. Todo esto se puede hacer. La cuestión es organizarse. Y perdón, ¿sí? Perdón si por ahí hay gentes un tanto tradicionalistas y con otras ideas, pero también, perdón, pero otra forma también de desgastar mucho todo esto es tener relaciones, hacer el amor, ¿sí? Perdón, hacer el amor y hacerlo bien demanda muchísima energía. Bueno, pues todo esto, ¿sí? Todo esto es una situación en donde puede en un momento dado atenuar todos estos estragos. ¿Sí? Ahora bien, decíamos, pero también existe otro tipo de estrés, claro que sí. Sí, existe lo que se llama el euestrés o el estrés positivo. Es aquel que experimentamos como algo adverso originalmente, pero que nos obliga a responder y a reaccionar y a organizarnos, ¿sí? Para poder responder adecuadamente. Nos obliga a hacer adaptaciones funcionales, ¿sí? Y esto visto desde la cuestión biológica muy es tradicionalista, podríamos decir que esto es lo que hizo que muchas especies fueran evolucionando y se fueran adaptando. Ya ustedes lo han visto, lo han escuchado y lo han vivido, ¿sí? Y por eso hay dichos tan importantes que dicen, lo que no te mata te fortalece. Claro que sí es cierto. Toda adversidad que uno enfrenta y no me hizo claudicar, seguro es algo más fortalecido de todo esto. Y esto es lo que esperamos ahora con esta pandemia. Esperemos que cuando salgamos de esto salgamos más fortalecidos y salgamos más conscientes y salgamos más responsables. Eso es lo que la lógica nos dice. Pero a veces somos muy ilógicos. Nos están diciendo cómo están las cosas, está al límite los hospitales, está todo tan difícil. Y perdón, pero aquí en la casa de ustedes alrededor, ayer hubieron 2 fiestas, ¿sí? Que uno los está escuchando y dice uno, es que no es posible, no es posible. ¿Sí? Pero esto es lo que se debería esperar, que después de una situación adversa uno salga fortalecido. Y cuando tenemos situaciones adversas nos obliga a responder de manera apropiada y nos obliga a ser más eficientes. Entre más adversa la situación, tenemos que ser más eficientes. Entre menos adversa, pues no nos exige gran cosa, ¿sí? Esa también es la razón por la cual se dice, por ejemplo, aunque ahí ya es una cuestión de carácter psicológico, antropológico y todo, se dice, por ejemplo, por dónde están los países más desarrollados.
no están en los polos, tampoco están a nivel del Ecuador, justamente están a nivel, ¿sí?, arriba de los trópicos. ¿Por qué? Porque son los países en donde viven con mayor adversidad, donde tienen inviernos terribles, donde tienen necesidad de ser super más administradores, super más previsores, y esos son los países que al ser obligados a prever las cosas, a planear las cosas y a ser eficientes, pues son los más exitosos. A nivel ecuatorial, ¿qué pasa? Perdón, crecen las plantas y crecen los alimentos y crecen casi todo solito. ¿De qué se preocupan? Repito, esto puede tener una cuestión también, una connotación diferente. No vamos a meternos en esto. Simplemente les digo que cuando se enfrenta uno a mayor adversidad, si uno es fuerte e inteligente, uno va a poder aprovechar todo esto y la adversidad lo va a hacer a uno más fuerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que también se dice. Esto es el estrés positivo, porque si no enfrentáramos adversidades, no nos esforzamos. Entre más adversidades, nos esforzamos y terminamos siendo más eficientes. Entonces, el euestrés es ese estrés que vivimos todos los días, ¿sí?, pero que nos da la oportunidad de demostrarnos que somos capaces y salimos fortalecidos. Cuando ustedes hacen un examen y ustedes estudiaron como locos y se estresaron todos, pero al final ustedes dicen, valió la pena, saqué 9, 10 en el examen, esa satisfacción no la da nada, nada más que el esfuerzo consumado, y esa sensación es invaluable. ¿Sí? Solamente cuando nosotros nos enfrentamos al estrés y salimos adelante, tenemos esa gran satisfacción. Entonces el euestrés es ese estrés que sabemos manejar. Dice aquí, el euestrés tiene lugar cuando la capacitación del organismo es adecuadamente utilizada y neutralizamos a los estresores. Resolvemos cosas. Vean ustedes, cada vez que ustedes tienen situaciones adversas y las resuelven satisfactoriamente, perdón, están ustedes más satisfechos que antes de tener la situación adversa. Así dices, me pasó esto, lo enfrenté, lo resolví bien y creo que además tengo la satisfacción de haberlo hecho correctamente, ¿sí? Eso es en parte también el euestrés. Y todavía hay otro estrés, ¿sí?, lo que se llama el proestrés, ¿sí?, el proestrés. En el euestrés yo enfrento las situaciones y las resuelvo y obtengo la satisfacción. Obtengo, como dice aquí, alegrías, gozo, ¿sí? Obtengo la satisfacción de haber hecho las cosas correctamente. Pero estas ante situaciones que yo no esperaba, las enfrento correctamente y las resuelvo. Existe lo que se llama el proestrés. Es un estrés al cual, ¿sí?, es diferente a este porque yo me enfrento a las situaciones que yo no esperaba y las resuelvo correctamente. Pero aquí son situaciones que yo no es que no espere, al contrario, yo mismo las espero y yo mismo me someto a ellas. ¿Por qué? Porque es algo, pues vamos, es un mal necesario, ¿sí? El proestrés es la preparación consciente previa al enfrentamiento de estresores, ¿sí? Es aquí en donde a mí me gustaría que cayeran ustedes para el viernes. Caigan en proestrés, no caigan en diestrés. ¿Cómo pueden caer en proestrés? Bueno, si ya saben que va a haber un examen, pues ¿para qué le hacen el cuento? Hay que estudiar y hay que estudiar mucho, mucho, ¿sí? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo voy a caer en proestrés y no en diestrés? Me preparo, ¿sí? Se exige un gran esfuerzo físico, pero con motivaciones y consecuencias gratificantes. Ustedes están justamente sabiendo que
para poder obtener una calificación apropiada, pues van a tener que estudiar y demostrar que saben, ¿sí? Para eso hay que estudiar y hay que esforzarse. Ahora, también es cierto, esto es voluntario. Yo me voy a someter al examen porque es parte del curso. Pero alguien podrá decir, ¿sabes qué? Porque yo también lo veo, ¿sí? Ustedes no sé si se han dado cuenta, pero son ustedes 59 personas que están oficialmente inscritas. Ahorita están 51 personas. ¿Qué pasa con los otros 8? No lo sé. Pero ha habido días en los cuales nada más están 47, 48. ¿Qué pasa con los otros 11? No lo sé. Pero hay algunos que a lo mejor dicen, ya, está muy difícil esto, yo ya ni estoy entendiendo nada. Mejor ya no voy a hacer, ya nada más voy a conectarme cuando pueda y a ver si después mejor me meto al extraordinario. Dicen que con fulanito, con fulanita, que es más sencillo, ¿para qué me meto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas personas no caen nunca en proestrés, más bien dicen, ¿para qué me estreso? Mejor yo no hago el examen y es su decisión. A esto me refiero con el proestrés. El proestrés es un estrés al cual yo voluntariamente me someto y digo, es que tengo que hacer el examen y tengo que estudiar. Y si me preparo, voy a salir adelante. Eso es proestrés, algo en el cual yo voluntariamente accedo. Y además yo sé que esa es la forma que tienen de evaluar. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le hago al cuento? Me pongo a estudiar. Y repito, quien no quiere estresarse, pues que diga, ¿sabes qué? Mejor ni hago el examen. Perfecto, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Para mí mejor, menos exámenes que calificar, ¿sí? Pero ojo, el proestrés es eso, es una preparación consciente, en donde yo sé que tengo que hacerlo. Porque además, si no lo hago, me voy a frustrar y va a salir peor. Entonces lo tengo que hacer y cuando lo hago y lo hago bien, me da una confianza tremenda y digo, ahora ya hice este y ahora voy a hacer el siguiente y voy a salir bien y voy a salir mejor, ¿sí? Es eso el proestrés, ¿sí? En donde se exige un esfuerzo físico pero con grandes motivaciones. Y esto no solamente es en una cuestión escolar, también en cuestiones deportivas, perdón. Tenemos este fin de semana la final, las semifinales del fútbol, del básquetbol en donde se participa. No, esto no es estrés, muchachos. Estar pensando en eso, ¿sí? No, tenemos que ganar. ¿Cómo le hacemos? Órale, ¿saben qué, muchachos? Estamos entrenando una vez a la semana. Pues ahora viene el partido clave, perdón. ¿Habría chances de que nos reunamos 2 veces en lugar de una vez? ¿Por qué no entrenamos 2 días? ¿Sí? Antes del partido tan importante que tenemos el domingo. Encuentros culturales, ¿sí? A mí me encanta tocar la guitarra y creo que la toco bien y creo que canto bien. Sí, está muy bien, pero la canto bien y toco bien ahí en mi casa. Cuando alguien me dice, oye, te invitamos a ti que te gusta tocar y cantar, ¿por qué no te vienes? Mira, vamos a hacer un festival, vamos a tratar de motivar, vamos a tratar de exhortar a la gente. Caray, ya no es lo mismo cantar en mi casa solito y acá, según yo, todo muy bien. Y cuando me voy a enfrentar a un público, dice, no, espérame, déjame preparar. Y si me preparo y me preparo, voy y me va bien. Eso es una satisfacción tremenda. Eventos científicos. Imagínense ustedes cuando ya estén terminando la carrera, ¿sí? Y que sus asesores les digan, oye, ¿sabes qué? La tesis que hiciste está muy buena, ¿sí? Creo que hicimos un buen trabajo. Ya viene el congreso. ¿En qué hicieron su tesis? En fisiología, en patología, en inmunología. Ya viene el congreso de inmunología. Voy a apuntar tu trabajo. Pues sí, doctor, está muy bien. Sí, sí, te digo que lo voy a apuntar, pero además te estoy avisando porque tú lo vas a presentar. Dice, no, doctor, no, perdón, ¿cómo voy a ir yo a hablar ahí con los inmunólogos? No, no, doctor, yo ahí sí no. No, perdón, ¿cómo que no? Es tu trabajo y tú lo vas a ir a defender. Entonces, eso no es estrés, muchachos. Y dices, no, pues sí, sí es mi trabajo. ¿Quién va a saber más
que ustedes de su trabajo. Si lo hicieron correctamente, ¿quién va a saber más que ustedes? Ni siquiera el asesor sabe más que ustedes lo saben. Ah, bueno, pues entonces tú vas y lo presentas. Y la primera vez que se presenta uno en un congreso, créanme que es una cosa, una experiencia increíblemente estresante. Se le va a uno la voz, uno no sabe ni cómo pararse, uno no sabe ni cómo actuar, uno no sabe ni cómo. Sí, es la primera vez. Y a lo mejor no me fue muy bien la primera vez, pero que entiende el público que es mi primera vez. Pero cuando voy a un segundo, un tercero, un décimo, caray, algo tuve que haber aprendido y me preparo bien y le voy agarrando. Eso es caer en proestrés. Irse preparando para que ante todas estas situaciones que no son fortuitas, repito, a mí me dijo mi asesor, ve, te vas a ir a presentar el trabajo, ¿sí? Y no me está obligando, pero me está diciendo, tienes que hacerlo. Y yo digo, si yo digo, perdón, yo no puedo, yo no quiero, no me siento suficientemente preparado, no quiero, pues a lo mejor va a decir el profesor, bueno, está bien, si no quieres, ojo, ese es tu problema. Ya apunté el trabajo. Si no quieres, yo lo voy a presentar, pero ahí está tu problema, porque entonces si no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Y si no lo vas a hacer nunca, bueno, pues entonces a lo mejor no sirves para esto, perdóname, no sirves para esto, ¿sí? Entonces, ¿eso no es frustración? Entonces yo creo que lo mejor es caer en esto y decir, y prepararme como loco y hacer un buen examen. Lo mismo que les va a pasar a ustedes cuando tengan que hacer un examen profesional. No, pues sí, nadie los obliga, pues ¿cuál es el problema? Pero si es un mal necesario, me preparo y lo hago bien. Eso es entonces también el proestrés. Y esto es lo que deberíamos de caer siempre, no en el diestrés, ni siquiera tampoco mucho en el euestrés, sino todo, si lo planeamos y todo está previsto, me preparo y lo resuelvo y salgo bien. Esto es entonces el manejo adecuado del estrés. Y hasta acá tenemos que llegar, ¿sí? Ahora decíamos, si toda esta situación ciertamente comenzó a estudiarse y a plantearse lo que acontecía con las personas. Y tardamos años en aceptar lo que era el estrés. Ahora lo concebimos de manera más real, de manera más clara, ¿sí? Pero solamente las personas. Y la pregunta es si los animales se estresan. Pues claro que sí, ¿sí? Y entonces ahora, y otra vez es la responsabilidad del veterinario, otra vez. Así como vimos en su momento que el humano es el responsable de que haya perros gordos y gatos gordos, el humano también es el responsable de que haya animales en el zoológico desnutridos, en los puros huesos, que no les damos el espacio adecuado, que no les damos el alimento adecuado, que no les damos el trato adecuado y que no les damos el manejo adecuado. Pues muchachos, para eso se estudia y hay que capacitarse, ¿sí? Entonces también los animales se estresan y también se enferman y también se mueren de estrés. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente, ¿sí?, estudiar esto. Porque hay muchos animales en los zoológicos, muchos animales en las reservas, muchos animales en los albergues, muchos animales en los centros de investigación, ¿sí?, que requieren de un veterinario capacitado, de un veterinario que sea capaz de resolver estas cosas. Y para eso estudiamos, ¿sí? No para cerrar los ojos y decir que estos problemas no existen, como ya les he dicho. Para esto nos capacitamos, ¿sí? Para enfrentar y resolver y estar propugnando por el bienestar de los animales, ¿sí? Esa es la situación y esa es la respuesta que tenemos que dar, ¿sí? Decíamos, ojo con esto, ¿eh? El estrés va a estar acechándonos siempre. Y a ustedes que están ahorita jovencitos, aguas, ¿sí? Aguas con no saber manejar el estrés ahorita, porque esto les puede traer consecuencias. Por eso les decía el otro día, perdón,
El que alguien llegue más o menos sano a los 50, a los 60, a los 70 años, no es porque, por suerte, no es por suerte, ni es porque Diosito así lo quiere, si ustedes son creyentes, no es por eso, es porque ha tenido la sapiencia para poder más o menos manejar todas estas cosas, más o menos. Y si alguien llega a más edad, todavía es más sabio para poder manejar todas estas cosas. Entonces, ojo con esto. Por esto mismo, entonces, yo lo que les decía, ¿sí? Si el estrés capacita física y metabólicamente al organismo para enfrentar al estresor, entonces deberá de utilizarse esta capacitación. Ya estoy capacitado, tengo la glucosa hasta arriba, tengo los niveles de lípidos elevados, tengo acelerado el corazón, tengo acelerada la frecuencia respiratoria, tengo la presión incrementada, porque todo esto se da cuando me estreso, pues utilícenlo, ¿sí? Hay que utilizarlo. Hay que utilizar todo esto. ¿Cómo lo utilizo? Ya les dije, haciendo ejercicio, cuando menos, ¿sí? Y si no, ya les dije, todas estas opciones las hay, ¿sí? Gasten energía, convivan, ¿sí? Gocen, ríanse plenamente, a carcajada limpia, pero es cuando uno es honesto y cuando uno trabaja y cuando uno se gana uno todo esto, ¿sí? Entonces, háganlo para que precisamente así puedan en un momento dado estar en esta situación. Ahora bien, ¿sí? A veces no es sencillo hacer ejercicio. A veces que la contaminación, a veces la hora, como ya les dije, salgo a las 8 de la noche del trabajo, ¿a dónde me voy a ir a correr al parque con todos los riesgos que hay, con todos los problemas? ¿Qué hago? Pues algo tengo que hacer y organizarme y ponerme de acuerdo con mis amigos, ponerme de acuerdo con mi pareja y me voy a hacer ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay que aprovechar las adversidades, hay que aprovecharlas. Bueno, de ahí surge precisamente lo que es la resiliencia, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es la resiliencia? Qué bueno. Yo estoy seguro que es una palabra que se ha utilizado mucho últimamente y estoy seguro que hay mucha gente que no sabe ni lo que es la resiliencia o que tiene un concepto equivocado de resiliencia. Entonces, ahorita que estamos en adversidad extrema con la pandemia, deberíamos no solamente de sobrellevar la situación adversa, sobrellevar, ahí como puedo, ahí la voy llevando, no solamente sobrellevar, hay que aprovechar este encierro y sacar cosas positivas. En parte es la resiliencia. Y esto por eso me interesa mucho que lo hagan. De tarea me van a hacer un mapa mental tan bonito, así como ya les felicité a muchos que hicieron sus mapas mentales de los métodos anticonceptivos y de otras cosas que les he pedido. Yo quiero algo así, pónganse a analizar. Primero investiguenme qué es la resiliencia, ¿sí? Y después me dicen qué están haciendo o qué pueden hacer durante la pandemia que los haga que estén cayendo en resiliencia. Van ustedes a encontrar que hay muchas cosas positivas que se pueden obtener de todo esto, ¿sí? Hay que ver las cosas positivas a la situación adversa. Me piden que me quede en casa, perdón, es lo mínimo, ¿sí? Ustedes vean cómo están las cosas, cómo están los rebrotes en Europa, cómo está la situación en México, cómo aquí todo, precisamente como les digo, ¿sí? Si de por sí la situación epidemiológicamente es difícil, enfrentarse a un virus que no se conocía, enfrentarse a una enfermedad que no se conocía, si de por sí es difícil, y luego estamos rodeados de gente irresponsable, y luego estamos rodeados de gente, perdón por la palabra, pero gente inculta, gente irresponsable, bueno, entonces ahí están las consecuencias. Entonces nosotros, como universitarios que somos, perdón, hay que demostrar lo que somos universitarios, que asistimos a una universidad, que tenemos estudios superiores, perdón. Nosotros tenemos que ser responsables y analizar, no porque no hay que ser obedientes, no, yo no estoy diciendo que sean obedientes. No obedezcan lo que les dicen porque se los dicen, no.
Háganlo porque están ustedes convencidos de que es lo correcto, porque ustedes tienen acceso a la información, porque ustedes están informados correctamente. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a quedar en casa, ¿qué puedo aprovechar de mi encierro en la casa? Eso sería resiliencia. Las cosas positivas, no solamente resistir, no solamente sobrellevar, eso no es resiliencia. No, no es aguantar, aquí ya voy, ahí voy, espero, ya aguanté 6 meses aquí en casa y salgo a lo imprescindible y estoy ahí, sí, pero también es cierto que puede haber consecuencias psicológicas graves si yo lo tomo como castigo, si yo lo tomo como una limitación. No puedo salir de casa, no puedo, ¿por qué no puedo? Porque me están castigando. No, no puedo ni debo porque es lo correcto que haría una persona responsable. Entonces, perdón, estamos en la pandemia, ¿por qué no caer en resiliencia? Entonces, quiero que me hagan un mapa mental, ¿sí? No ahorita, porque ahorita aquí quiero que se pongan a estudiar como locos, ¿sí? Estudiar muchísimo, pero ya después, cuando termine esto, hagan un buen mapa mental, porque vamos a seguir en encierro todavía. Entonces, tienen tiempo para poder hacer una buena tarea y para poder plantear esta situación de la resiliencia. ¿Ok? Entonces, esa es una tarea. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Profesor, a mí me surge una duda. Sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se quiere entrar en proestrés, pero hay enfermedades que pueden como que limitar eso, que pues mismo estrés que se cause de cualquier forma pueden hacer que esas enfermedades pues salgan a la luz, por así decirlo? Por ejemplo, la dermatitis atópica, que ahora sí que su base es el estrés. Mira, o sea, finalmente, por un lado, lo que les decía, el estrés es imposible evitarlo. O sea, ya nada más por estar embebido en una cierta dinámica y en un cierto ambiente, no puedes evitar el estrés. Ahora bien, si no lo puedes evitar, hay que saber enfrentarlo, como lo que dije y lo que sugerí, porque además es una sugerencia, ¿sí? Pero también es cierto que esas consecuencias que mencioné de ciertas predisposiciones a ciertos problemas, no solamente es una cuestión en donde es una cuestión nada más de actitud, ¿sí? Es una cuestión en donde yo voy a hacer ejercicio y con eso voy a resolver todo tampoco. También es cierto que tengo que comer mejor, también es cierto que tengo que procurar dormir mejor, también es cierto que tengo que procurar tener una mejor relación con los demás, también tengo que hacer un esfuerzo por tratar de llevarme bien con todos, o tratar de en un momento de no entrar en conflicto. Y por otro lado, repito también, o sea, si yo como bien, duermo bien, ¿sí? Tengo buena relación con los demás, difícilmente voy a caer en una situación de estas enfermedades, ¿sí? Si yo soy eficiente en muchas cosas, no caigo en esto. O sea, ahora, también es cierto que hay otras cosas en las cuales, por ejemplo, aquí dice ciertos problemas degenerativos y cáncer, perdón, a lo mejor es la persona más feliz del mundo y sin embargo le va a dar, ¿por qué? Pues porque también hay otro tipo de eventos, ¿sí? Entonces, hay cosas en las cuales no se pueden evitar, pero finalmente lo que esté en nosotros, procurar darle una salida y procurar tener una respuesta, lo que esté en nosotros, hagámoslo. Lo que les digo, que hay que hacer ejercicio, háganlo. Que hay que comer mejor, coman. Que hay que evitar esto, evítenlo, ¿sí? O cuando menos, si no evitarlo, cuando menos dosificarlo adecuadamente. ¿Por qué también me voy a frustrar y voy a decir, perdón, a mí me encanta comer esto? ¿Por qué me voy a restringir? Perdón, a mí me encanta comer carnitas, diría una persona. Es que son riquísimas. Perdón, a mí también me gustan las carnitas y yo creo que a lo mejor a la mayoría de la gente nos gustan, pero porque me gustan las voy a comer cada 8 días.
Yo cuando trabajaba en el hospital infantil tenía unos trabajadores que todos los días su menú ya estaba preestablecido. ¿Y por qué lo sabía? Porque me invitaban incluso a desayunar y me decían, yo les decía, no muchachos, muchas gracias, yo ya desayuné. Vamos a almorzar de qué. Los lunes, carnitas, los martes, barbacoa, los miércoles, chamorros, los jueves, los caldos de gallina y los viernes, eh, tacos al pastor, por decir algo. Perdón, muchachos, todo eso que acabo de mencionar es algo sabroso, pero todas las semanas hacer lo mismo. No, perdón, a mí me gusta la barbacoa así. Comerla una vez cada mes, cada 2 meses, eso es algo sano. ¿Por qué me voy a restringir? Pero hagámoslo dosificado. Eso es lo que tiene que hacer alguien que está pensando en pro de su salud. No me voy a restringir, a mí me encanta el chocolate. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer el chocolate? Ah, no, cómelo. Pero cómete un pedacito de una tableta. Disfrútalo. No te restringas, porque a lo mejor esta restricción o esta situación puede ser contraproducente emocionalmente. Mejor disfrútalo, pero hazlo de manera correcta y disfruta un pedacito. No te desgastes, no te lo impongas como un castigo. Entonces, esas son situaciones que, repito, hay cierto tipo de enfermedades que de todos modos pueden tener lugar. Pues sí, y hay cosas en las cuales no dependen de uno, pero que lo que dependa de uno, sí podemos tratar de atenuarlo y sí podemos tratar de tener una mejor calidad de vida, si está en uno. ¿Ok? No sé si te respondí tu pregunta. Sí, gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, ahora pasamos a nuestro siguiente tema, que es el páncreas. ¿Ok? El páncreas es una glándula mixta porque produce hormonas, entonces es un tejido endocrino, pero también produce otro tipo de productos que van hacia la digestión y entonces es una secreción exocrina, ¿sí? Entonces, el páncreas es una glándula, ¿sí?, mixta, tiene secreciones internas, como son las hormonas, y secreciones externas, como es el jugo pancreático. Y el páncreas está constituido justamente por los islotes pancreáticos, ahora llamadas los ácidos pancreáticos, ¿sí? Los islotes pancreáticos durante muchos años, ¿sí?, llamados los islotes de Langerhans. Sí, ya sé, por alguna circunstancia que yo no justifico, ni entiendo por qué, ya sé que en histología ya hay que quitarle todos los apellidos a todo y ya no hay que llamarlos así. ¿Por qué? No lo entiendo, ¿sí? O sea, ¿cuál es la razón? Yo creo que es mucho más importante saber cómo funcionan las cosas. El nombre es lo de menos, ¿sí? Ah, no, ya no son las células de Sertoli, ahora son las células quién sabe qué. Ahora son las células no sé qué tanto. Ahora ya no son los islotes de Langerhans, por favor. La nueva denominación es que son los islotes pancreáticos. Ah, perdón, gran ciencia. Ahora darles nuevos nombres, pues como les digo, perdón, en fisiología todos los días avanza la ciencia. En algunas materias como anatomía, como histología, pues díganme cuántas células se descubren todos los días, cuántos órganos aparecen todos los días. Y perdón, la prueba está en que ustedes pueden estudiar anatomía con un libro escrito ayer y un libro escrito hace 100 años. ¿Sí? Esa es la prueba. ¿Algunos de ustedes estudiaron anatomía con el Sison? El Sison tiene casi 100 años de haberse escrito. ¿Y cuál es el problema? Es un libro excelente. Pero ustedes pues, toman un libro de fisiología escrito ayer y es muy diferente al que se escribió hace 5 años y muy diferente al que se escribió hace 50 años. Totalmente diferente. Entonces, bueno, en fin, el hecho es que estos son los islotes de Langerhans y en fisiología seguimos hablando de los islotes de Langerhans, a pesar de que en histología les digan que ya no se llaman así. Bueno, perdón, ¿sí? Lo más importante es cómo funcionan y entender qué es lo que hacen
y no cómo se denominan, cómo se llaman. Entonces ahí están los islotes de Langerhans que producen hormonas. Y aquí están justamente una gran cantidad de tejido pancreático productor de lo que vamos a ver más adelante y que ustedes, en teoría, ustedes van a aprender en nutrición de lo que es el famoso jugo pancreático. Como en nuestra clase vamos a hablar acerca de la endocrinología, centremos nuestra atención en los islotes de Langerhans, ¿sí? Aquí está lo que les comento, ¿sí? El páncreas produce hormonas que van hacia la circulación, pero también produce, ¿sí?, una gran cantidad de productos que ayudan a la digestión y son las células exocrinas, que segregan enzimas digestivas que van hacia el conducto pancreático y desembocan justamente en el duodeno. En el humano y otros animales, el conducto pancreático y el conducto biliar se fusionan y desembocan aquí, pero en otros animales el conducto pancreático y el conducto biliar son independientes. ¿Sí? Bueno, ok, ya les repito, como esto es una cuestión de esta secreción, ayuda a la digestión y como también por cuestiones que no quiero externar, porque no es el momento ni la situación, pero por esas cuestiones los de nutrición dijeron que no y pelearon con que nosotros tenemos que dar todo eso porque nosotros vemos la digestión. Den todo eso. Entonces, dice que ellos les dan todo esto de la digestión, ¿sí? Y entonces les hablan del jugo pancreático. Nosotros nos restringimos entonces a hablar acerca de las hormonas, ¿sí? ¿Cuáles son las hormonas del páncreas? ¿Sí? Las hormonas del páncreas son las que se producen en las células de los islotes pancreáticos de Langerhans, ¿sí? Y ahí están las células A, las células B, las células D y las células F. Las células A, también llamadas alfa, B, beta, D, delta y F, que ya no se le puso ninguna letra griega, ¿sí? Las células A o alfa fisiológicamente tienen una mayor actividad y tienen un predominio de secreción en las aves y en los reptiles. Pero nada más un predominio. En realidad, en todos los animales producen una hormona que se llama el glucagón. Perdón, aquí no tiene acento, pero es el glucagón. Y también es otro de los nombres que hay alguien por ahí les dice que se llama el glucagón. No, perdón, es el glucagón. ¿Sí? Que a alguien le suena esto una palabra así media cacofónica, bueno, pues ¿qué quieren? Pero se llama así el glucagón con acento, ¿sí? Entonces, las células A o alfa producen glucagón y es una hormona de carácter catabólica, ¿sí? Y que experimentalmente, y después lo vamos a retomar este concepto, experimentalmente estas células A son destruidas selectivamente por cloruro cobaltoso. Las células B o beta son células que fisiológicamente predominan en el funcionamiento de los mamíferos y producen insulina. En todos los animales producen insulina. La insulina es una hormona anabólica y lo vamos a ver. Estas células B son destruidas selectivamente por aloxana, ¿sí? Las células D o delta producen somatostatina. Esta hormona que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que ustedes aprendieron. La somatostatina es la hormona hipotalámica inhibidora de la hormona del crecimiento. Es la contraria a la somatoliberina. Esta somatostatina, ¿sí?, también se produce en el páncreas igualita. Es la misma sustancia y esto viene a reforzar lo que en su momento les hablé, el sistema neurodigestivo. Muchas, si no es que las mismas sustancias que actúan como hormonas o como mediadores químicos en el sistema nervioso central también se encuentran en el
intestino, en el aparato digestivo. Aquí no están en el intestino, están en una glándula accesoria que es el páncreas, pero ahí están, la somatostatina. Y la somatostatina, repito, es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Pues aquí también la somatostatina, por acción paraclínica, es una hormona inhibidora ¿de quién? De las células beta, de las células alfa y de las células F. O sea, cuando actúan las células D es para producir somatostatina. Y cuando se produce somatostatina, inhibe el trabajo de las células vecinas. Este es su trabajo en buena medida. Y las células F producen el polipéptido pancreático, ¿sí? Que es una hormona que no se ha estudiado del todo, pero que está relacionada con la capacidad de absorción de los alimentos. Y ojo con esto, en fisiología todavía hay cosas que no se comprenden del todo del páncreas. Entonces, ahorita se sabe de estas hormonas. Lo que dije hace un rato, lean un libro antes del 2000 y nada más se habla de alfa y de beta. ¿Sí? Estas hormonas son relativamente recientes, sobre todo esta última del polipéptido pancreático. Tiene 10 años que se identificó y el problema es que ahí está y sin embargo nadie sabe exactamente cuál es su mecanismo de acción ni cómo es que precisamente en un momento dado pudiera haber problemas si su presencia no está comprobada, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que hay que estudiar. Hablemos de lo que sí se sabe y de alguna manera es muy importante. Empecemos con la insulina porque es la hormona más estudiada por los estragos que causa, ¿sí? La insulina fue descubierta en 1921 por unos médicos canadienses apellidados Banting y Best, ¿sí? Estos médicos canadienses lograron identificar que el problema de la diabetes, tan famosa enfermedad, el problema de la diabetes, estaba relacionada con algo que se producía en el páncreas. Y ustedes ya saben esta historia. Cuando hay una sustancia que se sospecha que existe, que se puede comprobar que existe, pero todavía no se conoce cómo es, ni cómo actúa, ni cómo esto, le llamamos factores. Entonces, estos señores a principios de 1900 le llamaron el factor pancreático a lo que después se le llamó la insulina, pero ellos dijeron, algo hay en el páncreas que está relacionado precisamente, está relacionado con esta enfermedad de la diabetes. Algo hay en el páncreas. ¿Qué es eso algo? Pues no sé, no sabemos, no tenemos todavía los elementos. En ese entonces le estoy hablando hace más de 100 años, pues no se tenían muchos elementos que ahora se tienen. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Pues algo que llamamos el factor pancreático. Algo que es el factor pancreático, ¿sí? Y ese algo se siguió estudiando y hasta de 1900, de hecho, desde 1890 y tantos estos señores estaban estudiando esto. Y no fue sino hasta 1921 cuando pudieron comprobar esta sustancia. Y no fue sino hasta 1958 cuando esta sustancia la pudieron identificar químicamente y un bioquímico estadounidense, Sanger, fue el que pudo decir, esto es la insulina, esto es lo que se produce en el páncreas, ¿sí? ¿Qué es la insulina? Es un polipéptido de 6000 Daltons, un peso molecular de 6000 Daltons, ¿sí? Que es una hormona básicamente de carácter anabólico. ¿Por qué es la insulina una hormona anabólica? Porque lo que va a hacer es estimular el ingreso y almacenamiento intracelular de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos, ¿sí? Los hace ingresar a las células y al hacerlas ingresar, obviamente le damos substrato a las células para que puedan trabajar. Pero como les damos eso, ¿sí? Cuando está en la circulación, pues por eso se considera una hormona anabólica.
porque se les da los substratos y ahí se pueden quedar temporalmente mientras se utilizan. Entonces, si acumulamos substratos, eso es anabolismo. Si degradamos substratos, eso es catabolismo. Y esto es lo que hace el glucagón. La insulina aumenta las reservas. El glucagón gasta estas reservas. Y ya hemos hablado de él, aunque sea de manera indirecta. Ahora bien, la insulina es una hormona de carácter proteínico que tiene una estructura de aminoácidos muy similar en todas las especies. Dice aquí pocas diferencias entre las especies. Y esto es lo que hace posible que una insulina de un animal pueda actuar en otra. Esta fue la base para que precisamente durante el siglo pasado, cuando se descubre la insulina, durante los años 40, 50, 60, 70, ¿sí? Las personas diabéticas que les faltaba insulina, se les daba insulina o de cerdo o de bovino, porque puede haber respuesta. Claro, pero es una insulina y es una proteína de una especie diferente. Cuando a un paciente le daban insulina porcina, respondía excelentemente bien. Sí, pero al principio. Si pasaba el tiempo y pasaban las semanas y pasaban los meses y pasaban los años, esta insulina terminaba por ya no ser útil porque el cuerpo empieza a producir anticuerpos contra él. Entonces ahora cámbiale a bovina. Y otra vez ahí estaba funcionando muy bien y de repente ya no funciona. Y ahí empezaban los problemas porque ya no le hace efecto la insulina que le damos. ¿Qué le damos ahora a esta persona? Pues ahí vienen los problemas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve todo esto? Pues a través de insulina sintética. Ojo con esto. Aquí están los islotes pancreáticos, los islotes de Langerhans, y aquí vemos a las células que producen las diferentes hormonas. ¿Sí? Aquí están las células alfa, secretoras de glucagón, las células beta, secretoras de insulina, ¿sí? Las células delta, secretoras de somatostatina, y las células, ¿sí? F, secretoras del polipéptido pancreático. Aquí está. Y estos son los islotes de Langerhans. Alrededor están los folículos pancreáticos o ácidos pancreáticos que van a producir el famoso jugo pancreático. ¿Sí? Ahora decíamos, la insulina es una proteína que consta de dos cadenas de aminoácidos. Una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B de 30 aminoácidos unidos por dos puentes disulfuro. ¿Sí? Decíamos, hay pocas diferencias entre las especies y a veces entre animales aparentemente muy distantes evolutivamente hablando. Hablamos de vacas, ovejas, caballos, perros, ballenas, difieren solo en las posiciones 8, 9 y 10 de la cadena A, de esta cadena. La insulina canina se parece a la humana y es idéntica a la porcina, ¿sí? Sin embargo, al final también provocaría antigenicidad, ¿sí? La utilización comercial durante muchos años, repito, a los pacientes se les daba insulina bovina y insulina porcina, ¿sí? Pero al final había un rechazo también. ¿Cómo se resolvió esto? Con insulina sintética. Los japoneses lograron hacer la secuenciación de todo esto y dijeron, bueno, pues entonces podemos producir insulina humana en el laboratorio. Podemos, sí, permítanme tantito, permítanme.
Perdón, pero este lapsus, disculpen. Entonces les decía, los japoneses fueron capaces de sintetizar en el laboratorio. Ahora sí que insulina humana, porque ellos lograron descifrar el código de los aminoácidos y la produjeron, claro. Pues ya la produjeron, pero costaba muchísimo. Claro, costaba muchísimo, pero una hormona sintética, pero igualita a la que produce el humano, entonces ya no había rechazo. Y todo eso estaba bien, pero era carísimo. Finalmente, también por biotecnología, se pudo lograr inducir a ciertas bacterias, especialmente a la E. coli, multiplicarla, pero manipularla genéticamente de manera que ella produjera la insulina humana como una proteína más de su metabolismo. Entonces, esto es lo que se hace y eso es lo que ha ayudado mucho actualmente a los diabéticos. Actualmente la insulina pues es mucho más accesible, mucho más segura, ¿sí?, que en otros tiempos. Ahora bien, decía aquí, la insulina es un polipéptido, ¿sí? Es un polipéptido de 6,000, un peso molecular de 6,000 angstroms, ¿sí? Como hormona de tipo proteínico. Acuérdense que las hormonas proteicas se van a producir a partir de preprohormonas. Entonces aquí se formaciona a partir de una preproinsulina polipeptídica lineal del retículo endoplásmico. Después, ¿sí?, esto se rompe, aquí dice el polipéptido se escinde, se rompe para formar proinsulina, pasa de preproinsulina a proinsulina, la cual se transfiere al aparato de Golgi, se procesa, se empaqueta y se libera. Se secreta insulina junto con una sustancia que se llama el polipéptido C. Aquí todavía está la pregunta en el aire: ¿para qué servirá el polipéptido C? En este momento todavía no se sabe gran cosa. Simplemente se los pongo aquí porque que quede claro que cuando se secreta la insulina sale acompañada de este otro producto que sale a la circulación. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? La insulina se metaboliza toda en el hígado y los riñones. Las enzimas que la inactivan a la insulina, ¿qué hacen? Es romper el enlace, estos puentes disulfuro, lo rompen y de esta manera rompen a la molécula y se inactiva la insulina y de esta manera termina, ¿sí? La vida media de la insulina es de 10 minutos. ¿Sí? Ojo con esto. En el hígado se producen lo que ya vimos, las somatomedinas hepáticas en el hígado. Acuérdense el factor de crecimiento tipo insulina 1, que en el inglés es IFG1, factor de crecimiento tipo insulina 2, en inglés IFG2, ¿sí? Estas sustancias se parecen a la insulina y se producen en el hígado. Se parecen y de hecho vamos a ver que la insulina tiene muchos efectos, ¿sí? Algunos de estos efectos pueden ser llevados a cabo por estas sustancias, pero el efecto mayor no lo pueden llevar a cabo. Entonces, cuando un diabético es diabético, puede tener estas sustancias y sin embargo ser diabético, porque estas sustancias nada más ayudan, pero no cumplen el trabajo de la insulina. Ahora bien, ¿qué hace la insulina? En buena medida, ¿sí?, la insulina lo que hace, ¿sí?, es, como les dije, es una hormona que estimula, ¿sí?, el anabolismo. ¿Cómo le hace para estimular el anabolismo? ¿Sí? Estimula el paso de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos a la sangre de la mayoría de las células del cuerpo por difusión facilitada. ¿Qué es lo que hace la insulina? Es llegar a los órganos blancos, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos blancos del cuerpo? ¿Sí? Pues son, en teoría, como la hormona del crecimiento. ¿Cuáles son los órganos blancos de la hormona del crecimiento? Pues prácticamente todas las células del cuerpo. Lo mismo aquí. ¿Cuáles son las células blancos de la insulina?
en teoría todas las células del cuerpo, pero más, los órganos blancos, dice aquí, los órganos blancos más importantes, tejido adiposo, músculo esquelético e hígado. Principalmente ahí, pero gran parte de las células, con excepción de algunos, que ahorita vamos a mencionar algunos tejidos, ¿sí? Pero gran parte de estas células, ¿qué es lo que hace cuando llega la insulina a ellos? Va a estimular, ¿sí?, la síntesis propiamente de transportadores de glucosa, ¿sí? Va a sintetizar algunas proteínas para que las células las produzcan, las proteínas las pongan en su membrana y de esa manera permitan el paso de glucosa y en teoría también el paso de ácidos grasos y de aminoácidos, ¿sí? Pero qué bien, fíjense, tenemos años y años de estudiar fisiológicamente a la diabetes, al paso de la glucosa, y todavía no se sabe exactamente el mecanismo en su totalidad. Se dice que se producen estas proteínas transportadoras de glucosa, ¿sí? Ahora bien, ¿sí?, al final, lo que hace al facilitar el paso de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos de la sangre a las células, lo que al final hace es reduce las concentraciones plasmáticas de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. O sea, los hace pasar de la sangre a las células, ¿sí? Y ya una vez que los hizo pasar a las células, promueve su conversión intracelular a formas de almacenamiento. Por ejemplo, la glucosa que la mete a las células, no la almacena como glucosa, sino como glucógeno. Los ácidos grasos que los mete a las células no los almacena como ácidos grasos, sino como triglicéridos. Los aminoácidos que los mete a las células no se almacenan como aminoácidos, sino como proteínas, ¿sí? Y después ahora viene el trabajo de cuando se requieren estos elementos, el trabajo metabólico para poder utilizarlos. Pero todo esto lo hace entonces la insulina. Promueve, insisto, la generación de proteínas transportadoras de glucosa. Ojo con esto. A esto se les llama los GLUT, los transportadores de glucosa, los GLUT. Y van ustedes a ver, ahorita les voy a poner una lámina en donde van ustedes a ver que hay GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, hay GLUT, ya vamos hasta el GLUT veintitantos, ¿sí? Que son proteínas transportadoras de glucosa, pero ojo, esto ha sido de investigación relativamente reciente. Y por el momento, ojo con esto que les voy a decir, por el momento, el único GLUT comprobado que es en respuesta a la presencia de insulina en las células, el único GLUT comprobado es el GLUT4. Los demás GLUTs, alguien los tiene que estimular. Es muy probable que sea la insulina, que ahorita no se tenga la certeza porque no se sabe cómo funciona esto, es otra cosa. Ya les he dicho, en fisiología hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia para tratar de ir comprendiendo las cosas. Por el momento, y hasta para efectos de examen, por favor, el único GLUT hasta el momento plenamente comprobado dependiente de insulina se llama GLUT4. Los otros GLUT todavía no se sabe cómo funcionan, ¿sí? Aparentemente en algunos órganos y tejidos la glucosa puede ingresar por difusión facilitada, no dependiente de insulina. Ojo con esto, y conste que aquí el párrafo dice aparentemente, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema nervioso, dice aquí el cerebro, los eritrocitos y los leucocitos, en estas células no se ha podido comprobar que capten glucosa por la insulina. Aparentemente aquí estos tejidos captan
glucosa por un mecanismo diferente. ¿Cuál es este mecanismo? ¿Quién sabe? Pero sí se sabe que cuando un individuo tiene deficiencias de insulina, otros órganos padecen esta deficiencia, pero el sistema nervioso, los eritrocitos y los leucocitos no lo padecen, porque aparentemente ellos no dependen de la insulina. El ingreso de glucosa no depende de insulina, aunque sí de proteínas transportadoras específicas. Aquí están los otros GLUTs. Repito, esto falta mucho por comprender y falta mucho que estudiar. Y repito, la glucosa es la contraparte del glucagón. Ahora bien, ojo con esto. Aquí, en el inicio de esta diapositiva, también dice que hay síntesis de proteínas para transportar glucosa. Y aquí ya les dije, hay GLUTs muchos y el GLUT único hasta ahorita comprobado es el GLUT4 dependiente de insulina. Pero ojo, a nivel del intestino y a nivel de riñón, hay otro tipo de transportadores que se llaman SGLT1 y SGLT2. El SGLT1 es el transportador de sodio-glucosa 1 y hay el transportador sodio-glucosa 2. Uno de ellos, el 1 es el del intestino y el 2 es el del riñón. Y aquí lo menciono porque no es una proteína que funcione por difusión facilitada, sino por un proceso que se llama transporte activo secundario y que seguramente ustedes conocen bien. Todos los sistemas de transporte, ustedes lo estudiaron, en biología celular, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, entonces aquí tenemos esta situación, ¿sí? El páncreas produce tanto insulina como glucagón. Ambos son polipéptidos, ambos producidos, ¿sí?, en los islotes pancreáticos. Y repito, mientras que la insulina, ¿sí?, disminuye la glucosa en sangre porque la hace que pase a las células, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Cuando hay algún trastorno con la insulina, se tiende a la hiperglucemia. Cuando hay algún problema con insulina, se tiende a la hiperglucemia. ¿Qué pasa del lado del glucagón? Mientras que la insulina promueve la entrada y el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y de aminoácidos, lo que hace el glucagón justamente es utilizar todo esto. Y al utilizarlo, ¿sí?, lo que hace en un momento dado es gastarse la glucosa, ¿sí? Entonces, lo que hace es que las células gasten glucosa y haya hipoglucemia en las células, pero haya presencia de glucosa a nivel de el organismo en general. Y esto es entonces lo que vamos a estudiar. La insulina, repito, promueve el ingreso de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos a las células. El glucagón lo que hace es utilizar todo esto. Esto que está aquí es el mecanismo de acción de la glucosa para estimular a la secreción de insulina. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Perdón. Se me está atorando aquí el mouse, pero les decía, aquí vemos justamente cómo es que la glucosa, ¿sí?, cómo es que su presencia a nivel pancreático, cuando se elevan los niveles de glucosa a nivel pancreático, justamente las células B pancreáticas producen insulina. Un estímulo para que salgan insulina es que se eleven los niveles de glucosa. Entonces aquí está la glucosa, ¿sí?
que va a desencadenar en las células pancreáticas de tipo B, va a desencadenar la liberación de insulina, que les repito, sale unido al polipéptido C, que por el momento nadie sabe para qué sirve este polipéptido. ¿Sí? Ahora bien, decíamos, todavía hay muchas cosas que investigar acerca de cómo es que actúan ciertas hormonas. Ahora bien, ya sabemos que entonces la insulina sale cuando hay hiperglucemia, cuando hay acumulación de glucosa en la sangre. Ese es un estímulo importante para que salga insulina. ¿Sí? Sale la insulina. Y para que actúe en sus órganos blancos, que ya mencionamos hace un rato, para que actúe en sus órganos blancos, ¿sí? Tiene que haber receptores en sus órganos blancos. El receptor de insulina es el receptor transmembrana que es activado por la hormona insulina y pertenece a la familia de los receptores de tipo factor de crecimiento. El receptor está conformado por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. ¿Sí? Las 2 subunidades beta se insertan en la membrana celular y están unidas a las subunidades alfa mediante enlaces disulfuro. De este modo forman una molécula heterotetramérica. Y aquí está. ¿Sí? Las unidades beta, y dice, las unidades beta se insertan en la membrana. Aquí están insertadas en la membrana. Y están unidas a las alfa por enlaces disulfuro. Estos son los receptores para la insulina que tienen las células. Y ya decíamos, llega la insulina, actúa sobre estos receptores y entonces va a inducir la síntesis de transportadores. ¿Sí? Aquí está. La insulina, están los receptores, captan a esta hormona y se desencadena la síntesis, ¿sí?, de transportadores de glucosa, repito, por el momento nada más los llamados GLUT4 son los que están precisamente teniendo como de manera comprobada el que son dependientes de la insulina, ¿sí? Entonces la insulina lo que hace es estimular receptores de membrana en sus células blanco, activa segundos mensajeros, ahorita estábamos viendo aquí, y hay muchos otros esquemas que lo hacen evidente, activan segundos mensajeros, reacciones de fosforilización, reacciones diversas a nivel del interior de las células blancas. Ojo con esto, que esto es algo muy importante y que se ha observado en varias hormonas y que en teoría también se podría aplicar para prácticamente todas. El número de receptores de insulina puede ser variable. Ojo con esto, ¿sí? Aquí está lo interesante y lo que vamos a ver también más adelante. Si la insulina lo que hace es una hormona que va a estimular el paso de glucosa, de ácidos grasos y de aminoácidos al interior de las células, esto favorece el buen funcionamiento de las células periféricas del cuerpo, favorece su metabolismo porque se le está dando substrato. Entonces, a todas luces, el trabajo de la insulina es benéfico para las células del cuerpo, ¿ok? Para que actúe la insulina en estas células, tiene que haber receptores. Bueno, pues se ha observado que la cantidad de receptores en las células blanco puede mejorar o puede haber una mayor cantidad de receptores cuando el individuo hace ejercicio. Y esto está comprobado en los diabéticos. Varios diabéticos que le dicen, mire usted, todavía sus células del páncreas producen insulina, pero produce poca insulina porque usted come demasiado,
porque usted come demasiadas grasas, porque usted come demasiados carbohidratos, toma demasiados refrescos. Quite todo eso y póngase a hacer ejercicio. Y esos son beneficios directos. Entre más ejercicio, se sintetizan en las células más receptores para insulina y esto trae beneficios a un paciente. ¿Sí? Ya decíamos cómo están estructurados los receptores. La glucosa pasa a la célula por difusión facilitada, ya quedamos, gracias a los GLUT. Pero necesita un transportador, transporte activo secundario en el intestino y riñón, que es lo que vamos a ver a continuación. La insulina no tiene efecto directo sobre el eritrocito, sobre el sistema nervioso y sobre los leucocitos tampoco. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de la insulina? Ya lo decíamos, ¿sí? Llega a los órganos blancos y estimula ahí, ¿sí?, a estos receptores a que se produzcan transportadores de glucosa. La insulina estimula la síntesis de proteínas acarreadoras de glucosa, específicamente el GLUT4. Repito, GLUT hay muchos, pero este es el único que por el momento depende de la concentración de insulina. Por aquí hay una gráfica. Aquí están los GLUTs, fíjense para que vean cuántos GLUTs hay. 1, 4, 3, 14, 12. Miren cuántos GLUTs ya hay, ¿sí? Ya se sabe hasta más o menos dónde están. Pero, repito, el único hasta el momento comprobado que depende de la presencia de insulina es el GLUT4. Los demás, alguna otra condición debe de haber, o a lo mejor es insulina más otro tipo de sustancias, ¿sí? El hecho es que, ojo, ¿sí? Entonces, el individuo, por la presencia de insulina, es capaz de producir proteínas transportadoras acarreadoras de glucosa, hasta el momento el GLUT4 plenamente comprobado, ¿sí? No se ha comprobado que los GLUTs otros dependan de la insulina. Los acarreadores de glucosa en enterocitos y nefrona, ya quedamos SGLT1 y SGLT2 que vamos a ver a continuación, ¿sí? Ya quedamos con que el sistema nervioso, eritrocitos y leucocitos no dependen de insulina, ¿sí? Ahora bien, ya quedamos también que el número de receptores también puede ser variable y que depende en gran medida del ejercicio. ¿Qué hace la insulina? Evidentemente, ¿sí? La insulina, en realidad, ¿qué hace? Hay una gran cantidad de consecuencias que están todavía en estudio. Ojo con esto, en estudio, ¿sí? Existen lo que se llaman los efectos fisiológicos rápidos, los intermedios, los lentos y los tardíos, ¿sí? Esto también son situaciones que poco a poquito se van descubriendo, pero que bueno, van a tener que ir pasando los años para que vayan tomando forma estos conocimientos. El hecho es que ciertamente, ¿sí?, la insulina va a tener efectos que son casi inmediatos, fíjense, efectos rápidos. Estimula el ingreso de glucosa, aminoácidos y potasio a las células sensibles. Ojo con esto, ¿eh? También tiene efectos intermedios. ¿Qué es? Rápidos es en cuestión de minutos. Intermedios es en cuestión de horas, ¿sí? O a lo mejor no de horas, pero sí de muchos minutos, o sea, de un cuarto de hora, media hora, etcétera. Intermedios, ¿qué hace? Inducción de la síntesis proteica y activación de múltiples enzimas. Obviamente, sintetizar una proteína no es en cuestión de minutos, pasa un poquito más de tiempo, ¿sí? Y efectos lentos o tardíos pasan horas y a veces hasta más de un día, pero normalmente estamos hablando de horas. Incrementan la concentración de RNA mensajero, incrementan la concentración, ¿sí?, de elementos que faciliten, por ejemplo, aquí, ¿sí?, procesos
que en un momento dado ayuden al metabolismo en general. Pero repito, estos son eventos que se han descubierto relativamente hace poco, ¿sí? Lo interesante será que al final la glucosa lo que va a hacer es aumentar, insisto, dentro de las células, ¿sí? La cantidad de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos libres. Y que los órganos blancos más importantes de la insulina van a ser tejido adiposo, tejido muscular y tejido hepático, ¿sí? Decíamos, la cantidad de insulina puede ser modificada por la práctica del ejercicio. Otra vez, perdón por insistir tanto, pero así como nos insisten también que es malo el ejercicio, que si podemos evitarlo sea mejor, y toda la publicidad nos dice esto, ¿sí? Lo que debemos de hacer es al contrario, hacer ejercicio. Aparentemente la actividad física estimula la presencia de receptores presintetizados en la membrana de las células blancas, ¿sí? Y esto hace que entonces el individuo sea menos dependiente de la insulina. Y esto es particularmente benéfico para el diabético tipo 2, ¿sí? Vamos a ver ahorita o más adelante lo que son los tipos de diabetes. Entonces, bueno, ok, aquí como en resumen, ¿sí? Mecanismo transportador de la glucosa, el efecto hipoglucemiante. ¿Por qué la insulina es hipoglucemiante? Porque induce la incorporación de transportadores de glucosa a la membrana, induce el paso de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos al interior de las células. ¿Cuáles son las células? Ya quedamos con que los órganos blancos más importantes, el tejido hepático, el tejido adiposo y el tejido muscular, ¿sí? Esquelético. También ya mencionamos que los GLUT se transportan la glucosa a favor de su gradiente de concentración, por eso es difusión facilitada. ¿Qué pasa, ¿sí? En el intestino y en el riñón? Son transportadores que acoplan el sodio a la glucosa, y esto es lo que llamamos el transporte activo secundario. A esta familia de genes que codifican estos transportadores se les llama acarreadores de soluto del grupo 5A o SLC5A por sus siglas en inglés. En fin, esto es irrelevante, no tienen que aprendérselo ni mucho menos, simplemente decir que aquí a nivel del intestino y a nivel del riñón existen diferentes tipos de transportadores. Y aquí están, fíjense, ¿sí? Ojo con esto, en el riñón, la captación de glucosa por las células de los túbulos renales, en este caso es básicamente a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Es donde se reabsorbe la mayor cantidad de glucosa, o si no es que prácticamente toda la glucosa. Ojo con esto, también me gustaría enfatizarlo, ¿sí? Normalmente un individuo no expulsa glucosa en la orina. Un individuo sano no expulsa glucosa en la orina. Toda la glucosa que tiene en la sangre se filtra por la nefrona, pero se reabsorbe toda en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se reabsorbe? Por este mecanismo que estoy describiendo, ¿sí? Es un mecanismo en donde es un transporte activo secundario. Es un mecanismo en el cual hay una proteína que transporta al mismo tiempo y en el mismo sentido a dos sustancias. Es una proteína, por lo tanto, una proteína cotransportadora. ¿Qué es una proteína cotransportadora? Que transporta dos sustancias. Pero es una proteína cotransportadora sin portadora, porque sin portación significa que ambos entran y pasan en el mismo sentido. Contrario, por ejemplo, a la proteína que hablamos en algún momento de la bomba de sodio y potasio, que es una cotransportadora antiportadora, porque mientras que una sustancia va en un sentido, la otra va en otro sentido.
Esta es una cotransportadora, ¿sí? Sin portadora. Entonces, aquí está el SGLT2 a nivel del riñón, SGLT2 a nivel renal y SGLT1 a nivel del intestino. ¿Sí? SGLT1 a nivel intestinal. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza al transporte activo secundario del primario? Esto me lo deberían de contestar ustedes, pero por aquí ahorita a distancia les estoy haciendo preguntas y todo. Ustedes deberían de saberme bien todo esto, ¿sí? Saber que el transporte activo precisamente secundario, también se le llama difusión acoplada, es un sistema de transporte de tipo sin portador, lo acabo de explicar, porque transporta dos sustancias simultáneamente, ¿sí? En el mismo sentido, pero una de ellas va a favor de su gradiente de concentración y otra va en contra. ¿Cuál es la que va a favor y cuál en contra? Si es un transporte asociado, sodio, es sodio y glucosa, ¿sí? ¿Cuál de estas dos va a favor de su gradiente? ¿El sodio o la glucosa? Siempre que hablamos de las células, siempre decimos, entra el sodio. ¿Por qué el sodio entra? Porque siempre hay más afuera que adentro. Entonces, el sodio va a favor del gradiente de concentración, la glucosa va en contra. Vean ustedes, aquí tenemos dos glucosas y aquí hay tres glucosas dentro. Si va de un lugar donde está menos concentrado a uno donde está más concentrado, es decir, en contra del gradiente de concentración. Y para ir en contra hay que gastar energía. Como aquí el sodio va hacia adentro y este va a favor, este le da un empujoncito, valga la expresión, le ayuda a la glucosa y que aunque va en contra del gradiente de concentración, como que le echa una manita y la impulsa. Entonces, sí, este es un sistema de transporte activo secundario y sí se gasta energía, pero se gasta menos que en el transporte activo primario. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Aquí el sodio, que está aquí el sodio, tiene que tener un sitio para poder, un sitio activo y otro sitio activo la glucosa. Solamente cuando están los dos. Este mecanismo no funciona con uno solo. Ah, bueno, pues hay que llevar sodio y glucosa, pero nada más hay pura glucosa, pues vamos a transportar glucosa. No, tienen que estar siempre los dos. Entonces, sodio y glucosa, los dos se unen a sus receptores y de esta manera ingresan. Ya habíamos comentado esto cuando hablamos de la aldosterona. Para que aquí entre el sodio y aquí siempre haya poco sodio, hay que bombearlo por otro lado para que siga habiendo siempre aquí poco sodio y siempre el sodio entre con mucha fuerza porque siempre debe estar más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces este sodio que ingresa, una vez que ingresó, lo bombeamos y otra vez aquí siempre hay menos sodio que acá afuera. Y la glucosa entra a la célula y aquí o se va a almacenar, o se va a transformar en glucógeno, o se va a metabolizar. Pero esa es la forma en la cual entonces funcionan estos transportadores. Y ya habíamos hablado. Los otros son los GLUT, que entonces, por el momento, el único que está plenamente comprobado dependiente de insulina es el GLUT4. ¿Sí? Entonces, ahora aquí están factores que afectan la secreción de insulina. Ojo, si la insulina lo que hace es meter glucosa, ácidos grasos y aminoácidos a las células, cuando estos compuestos estén en alta concentración en la sangre, es el estímulo para que se estimule, para que salga insulina en los islotes pancreáticos. Aquí vimos cómo la glucosa por dos vías estimula la secreción de insulina. Pues en teoría, aunque no se sabe, pero en teoría también los aminoácidos y los ácidos grasos también estimulan la salida de insulina. Y también otras hormonas como la gastrina, la pancreosimina, colecistina, secretina, polipéptido inhibidor gástrico, glucagón, acetilcolina. Y estímulos inhibidores para que salga insulina,
es la adrenalina o noradrenalina. Este es un problema también con el que se estresa mucho. El que se estrecha mucho saca adrenalina y noradrenalina. Y si se estresa mucho, inhibe la salida de insulina. Y si inhibe la salida de insulina, se acumula la glucosa y por eso es que el individuo estresado es proclive a la diabetes. ¿Por qué? Pues porque entre más estrés, más catecolaminas. A más catecolaminas, menos insulina. Y si no hay insulina, la glucosa se queda en sangre y eso provoca hiperglucemia. ¿Sí? Entonces, ojo con todo esto, por favor. ¿Sí? Y aquí vemos justamente los efectos, decíamos, de la insulina y decíamos, a pesar de que en teoría puede actuar en muchas células del cuerpo, en teoría los principales órganos blancos son hígado, músculo esquelético y tejido adiposo, y aquí vemos las consecuencias, ¿sí? Cómo hay aumento en el transporte de glucosa, cómo hay aumento en la síntesis de glucógeno, ¿sí? Cómo aquí hay aumento de la lipogénesis o disminución de la lipólisis, etcétera. Todo esto es consecuencia propiamente de la insulina. Fíjense aquí, disminuye la lipólisis y aumenta la lipogenia, forma, ¿sí?, depósitos de grasa. Cuando lleguemos a estudiar el glucagón, es la contraparte exactamente de esto. Disminuye la formación de grasa y aumenta su destrucción. Por eso decimos insulina es anabólica, glucagón es catabólico. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos a pararle porque mañana ya vamos a ver una enfermedad muy importante que se llama la diabetes, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de ella y después pasamos a lo que es la glándula pineal y prácticamente terminamos, ¿sí? Para que tengamos entonces el examen el día viernes, repito, lo mejor será antes de que nos vayamos de vacaciones. Sí, dice aquí Paola que si todo esto viene del examen, claro que sí, a lo que veamos, perdón, aquí sí, discúlpenme, pero hasta lo que veamos el miércoles, hasta ahí va a ser el examen del viernes. Lo siento mucho, pero es que tenemos que involucrar todo esto. Con esto vamos a terminar el tema de endocrinología. Entonces, perdón, pero todo esto va a venir en el examen, todo endocrino. Desde que empezamos, ¿qué es endocrinología? Hasta lo que veamos el miércoles, hasta ahí va a ser el examen del próximo viernes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, nos vemos para el día de mañana. Entonces, por favor, ¿sí? Y repito, ya están las condiciones para que se dé el examen entonces de el viernes. ¿Ok? Que les vaya bien, cuídense mucho. Nos vemos para mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense mucho.